Así es, Andrea, tal como mencionabas, Mario Itzep del Observatorio Indígena nos acompaña. El tema, la reforma constitucional que impulsa el gobierno de Otto Pérez Molina. Buen día, bienvenido. Buenos días, bienvenido. Gracias. Desde la visión de los pueblos indígenas, ¿están ustedes de acuerdo con lo que está planteando el Ejecutivo? Si hay algún punto de convergencia o definitivamente es otra visión de lo que ustedes consideran hay que reformar del Estado de Guatemala. Bueno, el planteamiento del Ejecutivo hasta el momento, digamos, plantea 4 escenarios. La primera escenario es el tema de justicia y seguridad, ¿verdad? Cuando abordan el tema de justicia y seguridad, hablan del fortalecimiento, digamos, de las 2 Procuradurías de Derechos Humanos y la Procuraduría General de la Nación. En esa parte no incluye, digamos, un apartado que tiene que ver con los pueblos indígenas. Y nosotros en esa parte estamos discutiendo la posibilidad que se agregara un término, un párrafo que dijera en donde se crea la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas. ¿Por qué excluir a los pueblos indígenas de la colectividad de la población guatemalteca? Se supone ya que el Procurador de los Derechos Humanos tiene que ejercer esta labor de defender derechos de colectividades. Sí, lo que hemos visto durante los 4 o 5 periodos o 3 periodos de la PDH, por ejemplo, en particularmente a los 4 o 5 años, la PDH no ha hecho una función, digamos, en la defensa de los derechos humanos, en principio, y no ha estado, digamos, en los procesos de conflictividad. En Guatemala hay más de 2.500 de conflictos, en donde se requiere una garantía a los derechos humanos de la población. Y entonces nosotros creemos que había que discutir la reforma constitucional a partir de los acuerdos de paz. Si se discute, digamos, a partir de los acuerdos de paz, tendríamos que ir a retomar los planteamientos consensuados que facilitamos en 1998. Es decir, ahí estaban planteados, digamos, estas reformas constitucionales en donde se sometió en la consulta, en donde la población dijera no. Sin embargo, había un consenso en los partidos políticos y los gobiernos y la sociedad civil. Entonces habría que retomar esa discusión. Nosotros somos parte de que hay que reformar la Constitución, pero en este momento, con toda la coyuntura que está, creemos que primero hay que reformar la ley electoral de partidos políticos. Si hay que entrarle, creo que es necesario analizarla, ¿verdad? Nosotros en el observatorio hemos hecho un planteamiento en la reforma a la ley electoral de partidos políticos. ¿Qué es lo que ustedes plantean en cuanto a que se cambie de la forma como elegimos los guatemaltecos? Bueno, en principio creo que hay que reformar en donde los partidos políticos, donde no tienen bases, digamos, donde no tienen organización, no deberían postular candidaturas, porque eso genera conflictividad. La reelección de los diputados, de los alcaldes, no debería ser un periodo, porque eso genera conflictividad de los diputados que van a reelección, lo que provoca son conflictos después. Señor Itzep, ¿y quién se encargaría de estar verificando que los partidos políticos o instituciones de esta índole cuenten con las bases que ustedes están señalando? Debería ser el tribunal. ¿Y a qué bases se refieren? Debería ser el tribunal, porque como hay una base de afiliación, hay una base de organización, el Tribunal Supremo Electoral debería acompañar las asambleas municipales de los partidos políticos cuando celebran asambleas municipales departamentales y constatar donde tienen afiliados, donde tienen una estructura. Eso garantiza la democracia. Pero nosotros también planteamos que la reducción de los diputados, algunos dicen que deben ser 80, nosotros decimos no. Debería ser más o menos entre 150, ¿verdad? O quedarse con el número fijo que tenemos. El problema es cuando se reduce, digamos, y entonces menos posibilidad de competencia hay. Pero aquí hay un planteamiento que nosotros hacemos, es que debería haber una participación directa de los pueblos indígenas en el Congreso sin pasar por los partidos políticos. Es decir, una representación mucho más autónoma. Pero eso entonces únicamente iría a vulnerar el derecho de representatividad que ustedes también están diciendo, porque ¿qué pasa con todo el otro sector guatemalteco que no es indígena? Todos tenemos el mismo derecho de elegir. No vulnera, porque lo que tenemos ahora son 158 diputados, 22 son indígenas. Sí, pero miren, el problema es que pasa por un sistema de partidos políticos y todos los partidos políticos tienen dueño. ¿Cuál sería entonces la alternativa a lo que ustedes sugieren de no pasar por un partido político? Bueno, aquí sería, en principio, planteamos que hay que regionalizar el sistema de partidos políticos. Primero hay que ver los distritos electorales por comunidad lingüística. Si bajamos ese nivel a las comunidades, significa que habría mucho más participación. Se habría
entonces la ¿Y qué pasa con los distritos electorales en donde existen diversidad de todos estos tipos bueno, hablemos por proporcionalidad. Tendrían que ser incluso al final muchos más diputados por un sector. No, porque entonces ahí vendría la proporcionalidad. Es decir, la proporcionalidad significaría, nos iríamos al censo del INE y entonces nos daríamos cuenta que en la región del Oriente no habría participación directa indígena. Bueno, pero entonces ahí estamos hablando de un tipo de representatividad que tal vez podría ser un poco más legítimo que el anteriormente expuesto, porque no podemos llevar a un diputado al Congreso de la República evadiendo todo el proceso de elección. Lo que habría que cambiar es el sistema, pero no llevar a una persona al Congreso solo porque es indígena a que llegue a representar a estos pueblos. Lo que nosotros planteamos, por el pueblo. Sí, lo que nosotros planteamos son dos escenarios. Uno es, digamos, la parte de, digamos, distritos electorales por comunidad lingüística. Eso va a aumentar la participación de las mujeres y de los pueblos indígenas que no están representados en el Congreso, porque si vemos, los diputados que están ahora son los mismos que han estado. Y la segunda es que haya una representación directa de los pueblos indígenas al Congreso de la República para garantizar la legitimidad del Congreso, porque entonces habría una rendición de cuenta, habría un proceso de sistema de organización propia de las comunidades. Hay experiencia de Colombia, hay experiencia de México, de donde tienen una representación en el Congreso. Entonces, ¿a quién le rinde? A usted, hoy Guatemala, el departamento de Guatemala votó porque el diputado Luis Chávez, por ejemplo, pero ¿a quién le rinde cuenta o a quién le pide cuenta a él? Pero si hubiera una representación directa de las comunidades lingüísticas, de los supejiles, hablemos por ejemplo, ellos vendrían y le pedirían cuenta al diputado que está en el Congreso, porque tiene una representación y tiene, digamos, más que la representación, tiene una tarea moral y ética de rendir cuenta a su pueblo. Yo veo, por ejemplo, acá en el ejemplo que usted pone, quizá me llama la atención el departamento de Quiché. Todos sabemos que el cacique político de Quiché es el diputado Mario Rivera, pero el diputado Mario Rivera no proviene de ningún pueblo que represente a la gente de Quiché. Creo yo que ahí habría que entonces, ustedes, ¿cómo ven los requisitos que plantea el Tribunal Supremo Electoral para organizarse como partido político? ¿Cree que por ahí podría también hacérsele un cambio? Sí, estamos planteando en esta parte en donde queda tal como está, digamos, pero un agregado que nosotros planteamos es que se debe legalizar e institucionalizar los comités cívicos permanentes como partidos políticos locales, porque entonces va a permitir romper todo ese esquema, digamos, ese esquema tradicional en donde usted, si tiene 1 millón, pagará 1 millón para poder estar entre la primera o segunda línea de candidatura a un partido, pero si se legaliza los comités cívicos como partidos locales y ellos pueden postular candidatos a distritales, estaríamos cortando todo un esquema de los partidos tradicionales y eso va a mejorar la democracia. Señor Itzel, ¿por qué no proponer para poder incrementar la representatividad de los pueblos indígenas mejor una reforma en el sistema político en vez de que sea plurinominal a uninominal? De esta manera, quienes ustedes consideran como el digno representante de los pueblos indígenas se pueda votar por cara. Estábamos hablando de todo ese fenómeno que ya conocemos en cuanto a que alguien paga 1 millón de quetzales o una cifra mayor, dependiendo del número en el listado, y hacia adentro. Al final nadie conoce quiénes son los diputados, llegan y por ende no hay representatividad y no hay fiscalización. Pero si se llega a reformar esto a un sistema de elección uninominal en el cual por medio de los comités cívicos o partidos políticos ustedes tengan a un representante en cualquier número y ustedes voten por él y de esa manera llegue, ¿no será que mejor de esta manera aumentamos la representatividad y no cambiando la distribución de distritos electorales por medio de signos lingüísticos? Fíjese que lo que sucede es que habría que ver, nominal está funcionando en algunos países y no ha podido responder. Lo que nosotros planteamos es cuando decimos que debería regionalizarse, debería ser los distritos por comunidad lingüística, estaría rompiendo un esquema de representatividad. Un ejemplo, en Totonicapán el 98% de la población es indígena, pero sus 2 diputados que van al Congreso no son. Por ejemplo. Y entonces ellos automáticamente, porque tienen el poder, porque tienen la plata, pagan los espacios y son los que van de candidatura, aunque la población al final de cuentas votan. Nosotros decimos, nosotros los pueblos indígenas votamos, pero no elegimos, porque no hay opción. O sea, no hay opción. Y pero eso es una discusión que todavía estamos afinando, tenés toda la razón, y estamos viendo, digamos, cómo mejorar esa parte, digamos, de los planteamientos de los pueblos indígenas. Sabemos que no va a pasar.
O sea, nosotros sabemos que el planteamiento que hacemos, que sea por distritos lingüísticas, que sea una participación directa, no creo que pase en el Congreso. Pero es un sentimiento de los pueblos indígenas. Ahora, Mario, solo para ir concluyendo, porque ya el tiempo se nos acaba. Entonces, ¿ustedes no avalarían lo que está impulsando el presidente Otto Pérez Molina? ¿Y cómo ven el tema con esta conflictividad que hay en el Congreso de la República? Bueno, en principio la coyuntura no nos presta para una Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, ahora, sí me queda con la gran duda el por qué el Patriota ayer no pudo lograr los 105 votos si tenía la posibilidad de hacerlo. Entonces, a mí me parece que los partidos políticos es una trampa que se colocan, aunque estén gobernando, aunque se estén peleando con la oposición, al final de cuentas hay negociaciones políticas. Claro. O sea, el Patriota podría hacerlo. O sea, ustedes están a favor de la Asamblea Nacional Constituyente. Nosotros creemos que no hay posibilidades para hacer una Asamblea Nacional Constituyente. Claro. Es decir, no hay. si hubiera, por supuesto que lo podría hacer. El problema es que no estaría a beneficio de la gran mayoría de la población, incluyendo los pueblos indígenas. Nosotros planteamos que hay que retomar los acuerdos de paz, que hay que retomar la propuesta en el 98. Estamos revisando, el observatorio está convocando a diversos encuentros regionales. Hoy iniciamos un encuentro con líderes y autoridades indígenas en la sede de la Academia de Lenguas Mayas. Iniciaremos a discutir si vamos a apoyar o no una reforma constitucional y si sí, cuáles serán los planteamientos de los pueblos indígenas ante eso. Lo que sí creo que es necesario es que los 4 planteamientos que hace el gobierno, yo los coincido con muchos analistas en que deberíamos plantear que se aglutina en 3 momentos. El tema fiscal y el tema la transparencia debería ser en un solo paquete y agregar algo más, que es la refundación del Estado guatemalteca. En la refundación del Estado guatemalteca es incluir, digamos, todas aquellas leyes estructurales, ¿verdad? Y tiene que ver con la reforma política. Nosotros planteamos más una reforma política de Estado, más que una reforma que incluya, digamos, la reforma constitucional, pero también que incluya la reforma electoral. Es decir, primero hay que hacer la reforma electoral, y luego discutamos la reforma constitucional. Bueno, gracias a Mario Itzeb del Observatorio Indígena por venirnos a presentar la propuesta que ellos tienen en cuanto a las reformas de la Constitución Política de la República. Solo hay que acotar, Ana Lucía, que a este espacio se le había invitado también a ProReforma y sus dirigentes para que expusieran también cuál era el planteamiento de ProReforma. Cambiaron en 2 ocasiones, finalmente cancelaron a última hora y hubiese sido bastante interesante conocer también qué era lo que ProReforma planteaba. Definitivamente esperaremos contar con la presencia de este sector también, porque son propuestas totalmente diversas a las del Observatorio Indígena. Muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros hoy en la mesa de las 7 a.m. Vamos a ir a la pausa comercial. Al regresar tenemos más información.